Mis hermanos, muy buenos días. Le damos gracias a nuestro amado Rey porque para siempre son sus misericordias. Una vez más, Él nos permite estar aquí, primeramente delante de Él, porque cuando usted se acerca al trono de la gracia, porque recuérdese que es por gracia todo lo que recibimos, usted mira las maravillas del Señor y podemos ver sus misericordias. Así que yo le agradezco a mi Padre amado porque Él también me colma de misericordias porque me permite aquí en este momento trasladarle a usted la palabra, que es lo más especial que puede haber para nuestras vidas, mis hermanos, porque la palabra vivifica, la palabra fortalece, la palabra levanta. La palabra, mis hermanos, es la que cambia nuestra conducta. Por eso yo le pido a mi amado Rey que esta mañana usted ponga mucha atención a la palabra de Dios y que usted le dé el debido respeto a su palabra. Que usted ahí donde está, usted decida en este momento darle ese tiempo al Señor, darle ese momentito a su Padre Celestial, que sabe que esas son las ofrendas que a Él más le agradan, cuando nosotros venimos delante de Él y nosotros, mis hermanos, hacemos reverencia a su palabra, porque de esa manera es como nosotros vamos a ponerla por obra, porque dice que solo oyendo palabra de Dios nosotros vamos a vivir, y también dice que por el oír viene la fe. Cuando nosotros oímos palabra de Dios, no hay situación que a nosotros nos derribe, no hay situación que a nosotros, mis hermanos, no la podamos ganar. Nosotros siempre vamos a ser vencedores, pero cuando nosotros oímos palabra de Dios. Por eso hay mucha gente que no vence, porque mis hermanos quizás sabe orar, quizás sabe clamar, pero mis hermanos, pero no ha sembrado en el reino de Dios. Y sembrar en el reino de Dios, lo que más el Señor anhela que su pueblo siembre es tiempo. Porque mire, mucha gente en estos tiempos, mis hermanos, están debilitados, están, mis hermanos, que están preocupados por las situaciones que se vienen, por las profecías que están escuchando, porque mis hermanos, no solo pueblo de Dios o hijos de Dios, profetas de Dios están revelando lo que el Señor está mostrando, sino que mis hermanos, los mismos científicos ya están llegando, mis hermanos, a la conclusión que viene. Ellos no dicen el fin del mundo, sino que o los tiempos finales, sino que ellos dicen que hay un colapso para el planeta. O sea, ellos lo pueden ver de esa manera por todo lo que se está moviendo, por todo lo que se está dando. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que todo, desde cuando el Señor nos lo viene anunciando, desde cuando el Señor nos lo viene hablando, mis hermanos, escrito está. Y dice la palabra de Dios que el Señor no miente. Mis hermanos, Él no es hijo de hombre para mentir, y así como Él nos ha dado promesas a nosotros como pueblo, que son promesas que yo lo he estado predicando, que es el tiempo que el Señor está acelerando, así que yo espero en Dios que usted, este tiempo que el Señor nos está regalando, este momento al cual el Señor está llegando, donde Él está cumpliendo ya las promesas que Él ha prometido, mis hermanos, a su pueblo, aquellos milagros que la gente ha estado esperando, el Señor lo va a hacer en estos tiempos, porque todo va a ser en este tiempo donde el Señor está llegando ya, mis hermanos, a la culminación de las promesas que Él nos dio, mis hermanos, para acá, para la tierra, de ver en nuestra familia lo que queremos ver en nuestras vidas, en nuestra familia. Mis hermanos, el Señor lo va a cumplir. Por eso el tiempo está siendo acelerado. Lo hemos venido predicando, no solo yo, sino que hay tantos siervos que, mis hermanos, están viendo el reloj de Dios, y cuando miramos ese reloj, nosotros sabemos que el tiempo se está acelerando. Así como han estado mis hermanos también hablando de visiones, donde el Señor ha dado a siervos de Dios, donde mis hermanos se puede ver cómo los meses es la mano divina de Dios, como ellos lo han visto, que los meses están pasando rápido, y así es. Los meses están pasando rápido, y mis hermanos, nosotros sabemos que cuando Dios muestra algo así,
Mis hermanos, no es solo para que nosotros digamos, ay, sí, el tiempo se está cortando. No, el Señor nos está diciendo, el momento está llegando, el momento ya de mi venida, esa venida que desde años atrás, quizá, mis hermanos, de décadas, el Señor para nuestras vidas nos las viene anunciando para que nos podamos nosotros, mis hermanos, poner a cuentas con Él, porque recuérdense que dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Y mis hermanos, el Señor quiere todavía, su misericordia está siendo extendida para que nosotros, mis hermanos, no entremos en esos tiempos, mis hermanos, difíciles, porque la tribulación es otra cosa, de la cual, mis hermanos, que yo creo que nadie, mis hermanos, va a soportar eso. Y por eso dice el Señor que todavía ahí va a ser un tiempo donde el Señor va a dar para aquellos que no creyeron, que no confiaron, mis hermanos, pero ya va a ser algo tan difícil que la gente se salve. Pero ahorita, mis hermanos, al pueblo de Dios el Señor lo está preparando. Pero hay gente que todavía, mis hermanos, mire, a veces yo sé que una prédica, mis hermanos, a veces la oyen por poquitos, porque es así lo que le dedican a Dios, porque son más importantes sus cosas que tienen que hacer, mis hermanos, porque no quieren dejar su vida cómoda, que han llevado siempre, el costumbrismo que han tenido siempre, que hoy no quieren hacer un poquito más, correr esa milla extra. Mire, Dios es tan amoroso con nosotros, mis hermanos, que Él sigue derramando su misericordia. Entonces, por eso yo le pido que esta mañana usted ponga mucha atención a la palabra, que usted tome ese tiempo. En este momento usted le va a enviar al Señor alabanza a Él. Usted le va a enviar, mis hermanos, un perfume agradable delante de Él cuando usted tome ese momento, ese tiempo. No es mucho lo que Dios le está pidiendo para salvación de su alma, salvación de su familia, mis hermanos, y salvación de esas almas perdidas. Que tristemente, mis hermanos, mire cómo está la gente, mire todo lo que está sucediendo. Así que vamos a entrar a la palabra, vamos a leer en Eclesiastés 5 y vamos a leer del 1 al 4. El tema que el Señor me puso esta mañana, que yo compartiera con ustedes: la insensatez trae castigo. Porque, mis hermanos, cuando somos insensatos, recuérdese, en la palabra de Dios lo dice, ahí en Mateo 25, donde habla de las 10 vírgenes. No sé si usted lo ha leído, ahí habla y dice las 10 vírgenes, las 10 vírgenes, ¿verdad? Y dice que 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Entonces, así, mis hermanos, hay mucho pueblo de Dios que decimos ser hijos, decimos ser pueblo, decimos ser cristianos, y, mis hermanos, hay mucha insensatez. Mire, somos pero tan mentirosos delante de Dios, y recuérdese que Dios no puede ser burlado. Todavía hay gente que, como está, mis hermanos, tiene tanta ceguera espiritual que no puede comprender los tiempos. No puede comprender, mis hermanos, lo que está sucediendo, lo que está pasando, los tiempos proféticos, porque cada situación que está pasando, mis hermanos, a nivel mundial, y sobre todo, mis hermanos, yo pienso que nos deberíamos de dar a la tarea, para los que no nos gusta mirar todas estas cosas, pero miremos lo que está sucediendo, mis hermanos, en Israel, porque recuérdese que Israel es, mis hermanos, el que a través de ese país, de esa tierra bendita que el Señor escogió, como, mis hermanos, como que es su nación que Él escogió como su nación santa. Mis hermanos, deberíamos de darnos cuenta todos los sucesos que ahí están ocurriendo, lo que está pasando, todo lo que dicen de ese país. Todo eso son tiempos, profecías que ya están escritas, y que el Señor dijo: cuando ustedes escuchen de esto, cuando ustedes vean esto, es porque el tiempo ya se está acercando. Y muchos de todo eso no sabemos, no nos damos cuenta. Mis hermanos, solo creemos que porque vamos a la iglesia, que porque
buscamos a Dios supuestamente, no nos damos cuenta a veces y, mis hermanos, tenemos que buscar día con día esa santidad que Dios nos está demandando, porque, mis hermanos, el mismo pueblo de Dios no está preparado. Yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo porque no estamos preparados. Necesitamos esa preparación porque recuérdese que delante de Dios hemos hecho tantas promesas y a veces insensatamente hemos actuado, o como dice la palabra de Dios, locamente has actuado. Por eso el Señor nos demanda y dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? Dice en Reina Valera, en una palabra donde el Señor le habló, mis hermanos, a un rey, donde le dijo: ¿hasta cuándo estarás entre dos espíritus? Porque, mis hermanos, en cuanto sí somos, ¿verdad?, cristianos, en cuanto se nos olvida, mis hermanos, quién es el creador, quién es el que nos ayuda, quién es el que, mis hermanos, tiene todo en sus manos, y que fuera de Él no hay nadie en quien nos pueda, mis hermanos, ni salvar, ni ayudar, ni bendecir. Y Él nos ha bendecido, nos ha ayudado, y, mis hermanos, y siempre seguimos actuando con insensatez. Por eso esta mañana le vamos a pedir a Dios que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo, su palabra venga, mis hermanos, a hacer terremotos espirituales en nuestra vida, y que a través de la palabra, mis hermanos, nosotros pueda haber un despertar espiritual y que nos podamos ser tocados y redargüidos y decirle a nuestro Padre Celestial que nos duele la forma como hemos actuado insensatamente. Amén. Oremos. Padre, en este momento te agradezco, Padre Celestial, porque tú eres bueno, por siempre has sido bueno, nunca has dejado de ser bueno, en todo tiempo has estado, Señor, con cada uno de nosotros. Señor, has sido, Señor, especial para cuidarnos, Señor. Padre, gracias por ese tiempo que aún más nos sigues extendiendo, Señor. Padre, perdónanos, Señor, porque como seres humanos, Padre Celestial, te hemos faltado, te hemos desobedecido, no hemos cumplido con tus mandatos, con tus preceptos, Señor, con tus leyes divinas, Padre Celestial. Y aún así, Señor, sobre de eso todavía, Señor, dejamos las cosas para después, Señor. Padre, perdónanos, amado Rey, porque, Señor, hemos sido tan rebeldes, Señor amado. Pero sí somos de aquellos, Padre, que cuando tenemos necesidad, ahí estamos buscándote. Señor, qué triste es, Padre Celestial, que solo cuando hay necesidades, Señor, y los demás momentos, Señor, no sentir necesidad. Pero sabemos que es el tiempo donde va a venir, Señor, tiempos donde, Padre, verdaderamente muchos no van a saber qué hacer, Padre, porque sabemos, mi Dios amado, de que tú, Señor, tienes, Señor, hasta el cordel, como dice tu palabra, donde tú mides, Señor, hasta dónde, Señor, nosotros hay fidelidad, porque yo sé, Padre Santo, que tú, Señor, ya estás, Señor, usando ese cordel, midiendo, Señor, a tu pueblo para ver hasta dónde, Señor, ha sido su grado de crecimiento espiritual. Porque cuando nosotros, Señor, hemos crecido espiritualmente, Señor, nosotros aceptamos, Señor, la reprensión, aceptamos, Señor, lo que tú, Señor, nos hablas y nosotros lo ponemos por obra. Por eso yo te clamo y te pido por cada uno de los que estamos conectados, los que nos vamos a conectar después, los que vamos a estar viendo esta prédica por YouTube. Padre Celestial, te clamamos y te pedimos, Señor amado, que por favor, Señor, quites esa insensatez hoy de nosotros, que ese espíritu inmundo, Señor, que, Padre, no nos deja, Señor, caminar en pos de ti, se aleje de nosotros, Señor, a través de que hoy nosotros reconozcamos, Señor, de que tú eres el que reinas en nosotros, porque sabemos que los espíritus inmundos, Señor, todos aquellos espíritus, Señor, que rondan alrededor de nuestra vida, ellos se alejan, ellos se van, Señor, cuando ellos miran en nosotros, Padre Celestial, sujeción delante de ti, porque, Señor, ellos reconocen, Padre Celestial, el grado de espiritualidad, Señor, que hay en nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Leemos entonces Eclesiastés 5 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar, dice, en vez de ofrecer sacrificio de necios que ni conciencia tienen de que hacen mal. Quiero leerlo, este primer capítulo, lo quiero leer también en Reina Valera. Dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie,
y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces, mis hermanos, dice aquí en Reina Valera, está hablando y dice que tenemos que guardar nuestros pies. Aquí en la otra versión internacional dice que tenemos que guardar nuestros pasos. Dice, acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio. ¿Por qué el Señor nos demanda esto? Porque sabe que muchos, mis hermanos, hemos estado, mire, por años en una iglesia, oyendo palabra de Dios según nosotros, pero mis hermanos, la mayor parte de la palabra de Dios no la hemos escuchado. La mayor parte, mis hermanos, hemos perdido el tiempo. Muchos pensando en sus quehaceres, muchos pensando de que esa palabra no es para ellos, muchos pensando, mis hermanos, las situaciones que están viviendo, y muchos, mis hermanos, juzgando, porque ¿sabía usted que, mis hermanos, el acusador también viene a la iglesia? Y usted sabe quién es el acusador, solo viendo, mis hermanos, en qué se descuidan los demás hermanos para estar viendo lo malo, porque oiga bien, y quiero que usted sepa esto, que si usted se ha dedicado a eso, que mis hermanos hoy le diga al Señor, pon colirio santo en mis ojos, para que yo pueda ver con tus ojos, mis hermanos, porque a veces no miramos la necesidad de otros para ayudar a otros, sino que solo estamos viendo en qué los vemos caer. Mis hermanos, dice el Señor en su palabra, que cuando el ojo es malo, está hablando, mis hermanos, de que dice que todo nuestro cuerpo está mal. O sea, mis hermanos, no hay lámpara, no hay luz. Nosotros, mis hermanos, nada más miramos lo malo, pero no tenemos ojos abiertos para mirar lo bueno. Mirar lo bueno es que a usted se le está predicando palabra de Dios, y mis hermanos, porque recuérdese que, mis hermanos, el Señor cuando nos habla a través de su palabra, mis hermanos, es porque el Señor quiere vernos el bien. Por eso Él dice, yo no tengo planes de mal para tu vida, solo tengo planes de bien. Y mira, esos bienes nosotros no los recibimos, no los tomamos, no los agarramos por tanto tiempo que hemos perdido. Porque, mis hermanos, no hay una disposición para oír la voz de Dios. Por eso aquí el Señor está hablando, mis hermanos, a través de su santa y bendita palabra. Y nos dice, cuando vayas a la casa de Dios, dice, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios. El Señor quiere que oigamos su voz. Mire, hay gente que solo ofreciendo, mis hermanos, ofrecen y ofrecen y ofrecen y ofrecen. Mis hermanos, son los hechos los que nosotros tenemos que, mis hermanos, mostrar ante los demás. Mira, hay gente, mis hermanos, verdaderamente, que si no se le dice, haz esto, no lo hace. Nunca nace de su corazón, nunca están a la expectativa, porque, mis hermanos, ahorita le voy a decir algo, hasta los que no están, ahorita los que no están yendo a la iglesia. Aquí en mi país, todavía, mis hermanos, no sé, hay gente que sí, le podría decir que lo están haciendo, pero no rigiéndose, mis hermanos, por las leyes, porque recuérdese que hay una ley en cada país, y en cada país, mis hermanos, nosotros tenemos que cumplir también esas leyes. Muchos no están de acuerdo, porque dicen que solo tenemos que cumplir las leyes de Dios. Yo le voy a decir algo, el que cumple las leyes de Dios va a entender también las leyes que hay en la tierra, porque el Señor las especificó. El Señor es el que pone, quita reyes. El Señor dice en su santa y bendita palabra, yo aquí ya di una prédica donde hablé, mis hermanos, de que cómo es la sujeción, mis hermanos, a las autoridades. Lo que pasa es de que siempre, mis hermanos, actuamos siempre con insensatez, pensando lo que nosotros queremos, a la manera que queremos y cómo lo queremos hacer. Mis hermanos, alguien que está bajo sujeción, mis hermanos, bajo autoridad de Dios, va a entender, mis hermanos, porque ahorita le voy a decir algo. Muchos han aprovechado el tiempo que han estado en casa para hacer mejor las cosas, ponerse más a cuentas con Dios. Ese tiempo que decían no tener, Dios se los ha dado y no lo han aprovechado. Siguen peor
Porque mis hermanos, ahora el que los instruye es la televisión, son las redes. Mis hermanos, la gente pierde tiempo en todo eso. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver que más juventud ahorita, le voy a decir algo, si no tenemos cuidado, más se van a estar perdiendo, porque mis hermanos a lo que dicen las redes, a eso sí le creen, pero a lo que Dios dice a través de su santa y bendita palabra, no lo creen. Entonces, mis hermanos, mire hasta dónde estamos llegando, mis hermanos, todo lo que está pasando. Entonces, como le decía, muchos mis hermanos, aunque no estemos en la casa de Dios, pero nosotros tenemos que seguir, mis hermanos, haciendo lo mismo que hacíamos para el Señor, orando, alabando a nuestro Señor, instruyendo a nuestra familia, porque es el deber como nosotros como padres, mis hermanos, instruir a nuestros hijos. No venir, mis hermanos, y que los instruyan las redes, sino que somos nosotros que tenemos que dar esa instrucción a través de la palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, mire de muchas cosas que nos estamos perdiendo. Por eso le decía, tenemos que ponernos a cuentas con Dios, porque ahorita el Señor nos está diciendo lo que no hiciste antes, lo que no pudiste hacer o no entendías o no comprendías o estabas tan atado que las ataduras no te dejaban. Tenemos que, mis hermanos, venir delante de Dios y decirle: Señor, Padre Celestial, yo me siento mal por lo que un día hice, porque usted tiene que recordar, quizá cuando a veces, mis hermanos, usted se quedaba quizá, mire, viendo, como dicen, a la nada y la prédica ahí, mis hermanos, porque yo le digo algo. Si verdaderamente el que llegó a oír palabra de Dios, hoy la está poniendo por obra, hoy está haciendo lo que Dios demanda, hoy conoce los tiempos, hoy conoce los momentos, ahorita sabe de que tiene que acercarse a Dios y pedirle a Dios, mis hermanos, que un día, si Dios nos permite, que se abra su casa, ya no regresar igual. Amén. Porque no sabemos cuánto tiempo el Señor nos puede dar. Puede hacer que el Señor permita que se abra, puede hacer que el Señor no permita que se abra. Y mis hermanos, si se abre, tal vez será para el Señor solo conocer nuestro corazón, a ver si es cierto que tuvimos un cambio, a ver si es cierto que de tanto anhelábamos que se abriera la iglesia. Porque hay gente, mis hermanos, que cuando no estaba abierta, estaban ocupados. Ahora, ¿y cuándo abren? ¿Y cuándo? A ver cuándo dejan. Mis hermanos, el Señor nos va a probar el corazón. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que un día, mis hermanos, hicimos delante de Dios. Entonces dice aquí la palabra nuevamente: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necio que ni conciencia tiene en que hace mal. ¿Sabe por qué dice el Señor que no tenemos conciencia de que hacemos mal? Porque nosotros mismos, mis hermanos, nos castigamos. Por eso el tema, yo le puse: la insensatez trae castigo. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, cuando nosotros hemos hecho promesas delante de Dios, mire, ¿cuántos de nosotros no hicimos promesas? Señor, si me sacas de esto, yo te voy a servir. Señor, si tú me das lo otro, Señor, yo te voy a adorar. Y mis hermanos, el Señor nos da la oportunidad, porque Dios así es. Como usted le dijo, te voy a servir, el Señor le da la oportunidad de servir. ¿Y qué es lo primero que llegamos a hacer, mis hermanos? Una, no sujetarnos. Dos, mis hermanos, a querer mandar. Tres, mis hermanos, a querer hacer lo que nos da la gana. Cuatro, a mis hermanos, a venir a juzgar, no a mejorar, no a hacerlo mejor, no que solo a juzgar a los demás. Y oiga bien, se lo vuelvo a repetir: el que señala, el que juzga, el que trae división, el que trae destrucción, el que trae contienda, es el diablo. Y nosotros a veces nos prestamos para que el enemigo haga lo que quiera con nosotros. No nos ponemos a la disposición de Dios para que Dios haga con nosotros lo que Él tiene que hacer. Nadie, mis hermanos, puede crecer. Las iglesias están llenas, oiga bien, llenas están de gente así. Por eso dijo el Señor claramente: muchos van a ser los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué el Señor habló de esa manera? Porque es cierto, mis hermanos, son poquitos los que el Señor va a escoger. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, nosotros tenemos que llegar a la casa de Dios con un corazón agradecido. ¿Sabe cómo?
dándole gracias, que aun cuando éramos unos perdidos, unos pecadores, mis hermanos, unos insensatos, malos, inconscientes, mis hermanos, Dios puso su mirada en nosotros. Recuérdese que Él es santo y por eso dice Él, ser santo como yo soy santo. Pero ser santo no es porque yo voy a la iglesia. Ser santo no es porque yo predico. Ser santo no es porque yo tengo un privilegio. No, eso no es ser santo. La santidad se va a ver, mis hermanos, cuando usted no se involucra, usted no hace yugos, mis hermanos, con quien no tiene que hacer. Mira, hay gente que, mis hermanos, primero está esperando. Ahorita todavía hay muchos que están esperando. Y oiga bien, a muchos el Señor esta mañana Dios les está hablando. Mis hermanos, muchos están esperando todavía. Quiero lograr esto, voy a lograr el otro. Y entonces, Señor, yo me voy a afirmar a ti. Muchos de nosotros no sabemos que en los tiempos tal vez mis hermanos, uno espera que los tiempos se cumplan de la venida del Señor, los tiempos finales. Mis hermanos, el Señor también puede llegar a poner un hasta aquí, a la oportunidad de rectificación, de cuando yo rectifico delante de Él. Muchos eso no lo percibimos, pero ¿es por qué? Porque no leemos la palabra. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que tener cuidado, dice aquí. Tenemos que tener cuidado porque también dice esto es absurdo, es alcanzar, dice que nosotros cuando así, mis hermanos, somos necios, no tenemos conciencia del mal que nos estamos haciendo a sí mismos. Leemos el 2. No te apresures, dice, ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y está en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas y quien mucho habla dice tonterías, dice la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿por qué el Señor nos habla de que, mis hermanos, que no tenemos que hablar lo que no tenemos que hablar? Porque como le decía, ¿cuántos hemos hecho ofrecimientos delante de nuestro Señor? ¡Ay, eso yo lo pensaba hacer! ¡Ay, eso yo lo iba a hacer! Mira, hay gente, mis hermanos, que ni para eso tiene mente o cabeza para pensar. Y todos decimos que somos cabeza y no cola, decimos, ¿verdad? Nos encanta que nos digan, pero tú eres cabeza, no eres cola. Amén. Sí, soy cabeza. Pero la cabeza piensa en lo bueno y en lo malo. Porque imagínese usted, si a mí Dios me está dando beneficios, si Dios a mí, mis hermanos, me pone, mis hermanos, beneficios en mis manos, beneficios es cuando el Señor tiene el cuidado de todas sus necesidades. Y mis hermanos, ¿qué hago yo con ese beneficio? Dice que, usted ha oído ese refrán porque no es que esté en la palabra, sino que dice, agrado quiere agrado, ¿sí o no? Y hay gente, mis hermanos, que no agrada a nadie. Se siente merecedora de todo. Mis hermanos, eso no es así. Dice que lo que se siembra, se cosecha. Yo lo he predicado muchas veces y oiga bien lo que yo le voy a decir. Hay gente, mis hermanos, que renta casas, mis hermanos, y no cuidan las casas porque no son de ellos. Es cuando más deberían de cuidar. Si yo tengo mente, si yo tengo cabeza, yo pienso bien y yo voy a pensar en cosas buenas. Voy a cuidar esta casa. La voy a mantener siempre bien limpiecita. ¿Qué cree usted que en el mundo espiritual lo que usted está provocando ahí? Provocando milagros, provocando que Dios le dé su casa propia. ¿Pero qué hace la gente? Se va de un lugar y ni siquiera, mis hermanos, las puertas derribadas, las paredes todas sucias. Y lo mismo, como también si Dios le dio una casa nueva y usted lo que hace es, o le dio su casita, y mire, muy sencilla puede ser, pero si usted nunca la cuida, Dios no le puede llegar a dar algo más grande.
Todo es así. ¿Sabe por qué Dios hace eso? Porque usted dirá, pero si a mí me costó, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Y yo pago en este lugar y yo hago lo que me da la gana. Recuérdense que todo viene de parte de Dios. Y cuando uno dice así o uno piensa así, porque aquí dice que hasta de los pensamientos, y que recordemos que Dios está en el cielo y Dios está también en la tierra, porque los ojos de Dios están puestos en todo lugar. Y Él mira lo que hacemos afuera, adentro, en la intimidad. Él sí sondea nuestro corazón, Él sí sabe lo que hay en nuestro corazón, Él sí sabe cómo nosotros pensamos, aunque ante los demás nos presentemos como corderitos. Pero el Señor sí sabe. Por eso dijo el Señor, ¿hasta cuándo andaré? Dijo, errante, hija contumaz. Usted sabe que es un errante es que anda para arriba y para abajo, no tiene, mis hermanos, no hace cimiento en ningún lado. Así va a andar toda la vida. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser así. Lo que yo quiero que se regrese a mi vida, yo lo tengo que sembrar. Entonces, ese es ser uno insensato. ¿Qué me traigo? Castigo a sí mismo. Mis hermanos, maltrato, porque mis hermanos, ¿qué puede venir si yo soy una persona así, mis hermanos, que no cuido aquello? Tanto como el que para el que tiene algo que es suyo, propio, mis hermanos, de ahí no pasa, nunca va a pasar. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que no le dejamos herencia a nuestras generaciones. Nuestras generaciones no pueden ser benditas, aunque lo declaremos y lo profeticemos y lo digamos, porque mis hermanos somos gente insensata. No entendemos lo que dicen las escrituras. Las escrituras dicen que lo que se siembra es lo que se cosecha. Punto. El Señor no le dice ahí, si tú solamente en estos que siembres vas a recibir la recompensa. No, el Señor dice, lo que siembras lo vas a cosechar. Entonces ahí hay insensatez. Y lo mismo con las promesas a Dios. ¿Cuántos no hemos hecho promesas? Yo le prometo a Dios, dice que cuando yo esto, lo otro, aquí, cuando hay una emoción, cuando las emociones a mí me llenan. Mis hermanos, ¿cuánto nosotros, mire, mis hermanos, hemos escuchado en este transcurso de toda la vida espiritual que nosotros, mis hermanos, hemos escuchado de gente que promete y no cumplió sus promesas? Hoy sí, dice. Hoy sí, le prometo esto a Dios. El Señor sabe, el Señor conoce. Y mis hermanos y hasta se molestan porque uno no les topa sus mentiras. Mire cuánto predicador mentiroso anda ahorita. Perdone, a mí no me gusta estar juzgando, pero sí se lo quiero decir para que usted haga conciencia de qué es lo que está escuchando. Muchos ahorita, mis hermanos, solo haciéndole promesas a la gente para mantenerla contenta, y la gente eso le gusta, pero palabra, mis hermanos, de que venga, mis hermanos, a confrontarnos, a movernos, a hacer terremotos espirituales, no nos gusta escuchar. Solo nos gusta que nos digan qué es lo que nos van a dar. Imagínense usted, mi hermano, que ahorita a estas alturas, gente, mis hermanos, no esté hablando de la venida del Señor, que no esté preparando al pueblo. Mis hermanos, siguen con su terquedad, siguen siendo insensatos, mis hermanos, no diciéndole a la gente lo que sucederá si no nos acercamos a Él. Ya, mis hermanos, que se acabe eso. Mire cuánto predicador se levantó, mis hermanos, solo para hablar de la prosperidad y la prosperidad y ¿Cómo está esa gente ahorita, mis hermanos? Violando leyes espirituales. Si nosotros no necesitamos, mis hermanos, estar hablándole de prosperidad a usted, de material, sino que de prosperidad espiritual, porque si usted prospera en todo, mis hermanos, espiritualmente usted va a recibir también, mis hermanos, materialmente. Dice el Señor, busquen primeramente mi reino y mi justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura. Todo. Pero cuánta gente que me profeticen, que me digan, mis hermanos, engañados vivirán. Y qué triste, mis hermanos, que a alguien le estén dando porque lo miran, mis hermanos, pobremente, que no tiene nada. Mis hermanos, tenemos un Dios de poder, tenemos a un Dios grande, a un Dios, mis hermanos, que es el dueño del oro y de la plata. Amén.
Un Dios, mis hermanos, que vive y permanece para siempre. Él no está muerto, Él no está sordo. Él, mis hermanos, quiere oír a su pueblo, declarando, profetizando, porque somos nosotros los que tenemos que profetizar, declarar sobre nuestras vidas, pero también, mis hermanos, nosotros nos vamos a convertir en boca de Dios, pero cuando yo busco la santidad. Pero si yo al Señor no le doy ni tiempo. Mire, ahorita aquí en mi país, cuando la gente, mis hermanos, uno lo puede ver, porque recuérdense que ese es nuestro trabajo, estar velando, mis hermanos, por el pueblo de Dios. Y uno lo puede ver palpablemente. Mire, cuando estaba, mis hermanos, aquí el toque de queda, que no, mis hermanos, no se podía salir el domingo, un montón se conectaban. Ahora que ya está abierto sábado y domingo, saber dónde andarán los necesitados en ese momento. Primero sus fiestas, primero esto. Mis hermanos, ¿cómo queremos así alcanzar? Ay, pero es que ya no se puede dar un respiro. Entonces quiere decir que el buscar a Dios es carga. Para esto, para nosotros, tiene que ser un deleite. Por eso, mire, el Hijo de Dios, cuando, mis hermanos, se dedica a buscar a Dios en todo tiempo, mis hermanos, es tiempo de fiesta. En todo tiempo es tiempo de bendición. En todo tiempo, mis hermanos, recibe. Por eso dijo el Señor, yo quiero que tu copa esté rebosando, no que usted se la rebusque y ande viendo a ver, no importa lo que tenga que hacer y cómo le tenga que hacer para alcanzar lo que quiero ver. Dele tiempo a Dios, mi hermano, y usted va a ver la gloria de Dios. Y vienen tiempos, oiga bien, tiempos difíciles. Desde este mes que viene se va a empezar a ver. Los que han creído, los que has confiado, los que han buscado el rostro de Dios, son los que, mis hermanos, más adelante, con lo que se viene, van a poder sobrevivir y van a poder vivir en tiempos, mis hermanos, de que ahorita, no, es mis hermanos, se va a ver quiénes son los que sí oyeron la voz de Dios. Ahorita no se ha visto nada, ahorita todos, mis hermanos, el Señor dio tiempo a ver si aún en tu poco tiempo que tenías, porque trabajabas mucho, y qué bueno, porque te gusta progresar, pero me diste ese tiempo. El Señor va a ver, mis hermanos, aquel que quizá dijo, no importa si no tengo esto, pero yo primero busco el reino de Dios y su justicia, y yo sé que mi Dios no me va a desamparar, no me va a dejar, el Señor siempre va a estar conmigo. Eso es creer. Y mis hermanos, ahorita toda esa gente que Dios vio, esos corazones, los tiempos que se avecinan, y oiga bien, mundialmente, mis hermanos, son los que van a ser, mis hermanos, guardados, cuidados, y también, mis hermanos, el Señor se va a encargar de abastecer, mis hermanos, sus hogares. Por eso le digo, Dios le sigue hablando, acérquese a Dios, busque a Dios, ríndase a Dios, alabe a Dios, y no nos importa si tal vez un par ahorita están recibiendo y dicen, amén, así es. Pero esos dos, yo espero darle un día cuentas a Dios y que el Señor me diga, por lo menos 2 de los que le hablaste se levantaron. Que yo sé que no son 2, son más. Pero es un ejemplo que yo le pongo. Mira, hay gente, mis hermanos, y cuando yo hablo de esto, a mí miren, usted no sabe cómo a mí se me pone mi corazón. Cuando uno, mis hermanos, escucha a aquella persona que a veces no ha oído la palabra de Dios, y a veces uno les pregunta, mire, y escuchó la prédica. Ay, no, todavía no he podido. No hay amor, mis hermanos, no hay amor. Yo me recuerdo, mis hermanos, que yo serví en un ministerio de mujeres, y en ese ministerio, mis hermanos, habían eventos por muchos lugares, no solo ahí en el ministerio se oía palabra de Dios,
toda la semana habían eventos, o sea, habían prédicas en otros lugares. Y sabe que yo tenía un montón que hacer sirviéndole a Dios. Pero un día hasta me fui a ofrecer y le dije a esta persona que era la encargada de mandar mis hermanos a supervisar esos lugares donde se predicaba, ¿verdad? Entonces yo me le fui a ofrecer y le dije, yo quiero ir a supervisar. Y me dijo esta persona, tienes demasiado trabajo. Pero ¿sabe qué era lo que yo andaba buscando? Oír palabra de Dios. Y yo bendigo a Dios por haberme puesto esa hambre, por haberme puesto todo aquello, mis hermanos, en mi corazón. Quiero que usted sepa algo, yo no sabía ni andar en buses. Y yo le decía al Señor, no sé andar, pero tú me vas a enseñar, y tú me vas a guardar, y tú me vas a cuidar. Y yo lo voy a hacer. ¿Sabe que una vez me dijo esta persona, te voy a mandar a los lugares donde nadie quiere ir, porque muy lejos o cuesta mucho llegar? Imagínese. Yo le dije, está bien. Y usted no se imagina las que a mí me pasaron. Yo me perdía. Tomaba los buses incorrectos. Y usted no se imagina lo que yo lloraba en la calle. Yo le decía al Señor, pero yo sé que me estás probando mi corazón. Yo sé, Señor, que aunque quizá, Padre, no llegue a tiempo a donde yo voy, pero tú sabes que no es por negligencia, sino que, Señor, yo sé que tú estás probando mi corazón. Porque cualquiera hubiera dicho, ay, no, mejor yo ya no lo hago, ya no voy porque está muy delicado esto. No. Me puse un reto y dije, tengo que aprender, tengo que saber bien cómo es que yo tengo que tomar los buses y cómo es que yo tengo que llegar. Porque en ese momento, mis hermanos, estaba pasando también, mis hermanos, como dicen, por las situaciones donde el Señor, sin carro, sin nada. Cuando la señora estaba acostumbrada, mis hermanos, solo andar en su carro. Pero el Señor tuvo que tratar conmigo. ¿Sabe por qué? Porque para tener un testimonio uno vivo, un testimonio donde uno le puede decir a la gente que sí se puede. Porque cuando usted no ha tenido una experiencia de esa manera, uno no puede, mis hermanos, a todo mundo le puede decir, sí, no tenga pena, no se preocupe, no sirva a Dios, no haga nada. Mis hermanos, los siervos que verdaderamente, mis hermanos, se levantan son aquellos que, mis hermanos, los retos que vienen a la vida, uno los pasa. Por eso dice el Señor, cuando tengas que pasar por el agua, no te vas a ahogar. Cuando tengas que pasar por el fuego, porque era necesario que a mí me tenían que pasar eso, porque era una mujer muy miedosa, mis hermanos. Y sabe que lo conseguí, pude hacerlo, mis hermanos. Y mire, yo me sentía tan satisfecha porque yo decía, qué bendición. Quizás soy la que más escucho palabra porque voy a un lado y voy a otro. Y yo necesitaba, porque no era por ir a perder el tiempo ni por ir, mis hermanos, porque no quería estar en mi casa. Yo necesitaba oír la voz de Dios. Imagínense ahora que la palabra, mis hermanos, está llegando a través de las redes, que usted puede escuchar palabra de Dios, no la quiere escuchar. La gente prefiere irse al supermercado, al mercado, que la comida. Mis hermanos, el que quiere hacer las cosas, mis hermanos, desde un día antes se prepara para estar listo ese día ante los pies del Señor, ante los pies del amado. A mí nadie me puede decir, yo tengo un hogar, y le voy a decir algo. Tengo, mis hermanos, soy una persona, mis hermanos, que me preocupo por mi casa. Cocino. Tengo mi casa limpia, mis hermanos, mis hijos, nadie puede decir ellos, mis hermanos, de que yo jamás los he atendido. Y mis hermanos, y gloria a Dios, porque he enseñado también a mis hijas a cocinar, a mi hijo sabe cocinar, mis hermanos, todos, porque todos se va sembrando, todo se siembra. Entonces, mis hermanos, mire, ahorita yo bendigo a Dios, aquí están mis hijos, Dios me los tiene guardados, cuidados, ellos no tienen que salir ahorita a la calle, desde casa ellos están trabajando, mi yerno de la misma manera, y todos aquí ahora que se necesita, mis hermanos, que estamos trabajando en la obra de Dios. Por eso podemos transmitir a esta hora, podemos hacerlo en la noche, podemos hacerlo, mis hermanos, también el día viernes por la mañana y el día domingo. Todos, mis hermanos,
solo en familia estamos ahorita trabajando en la obra de Dios. Mis hijas están conmigo en intercesión. Ellas son intercesoras de parte de Dios. Mire, aquí, mis hermanos, nosotros intercedemos. Ellos también a veces en su casa. Mire, es una cosa, mis hermanos, bien especial, que nosotros, mis hermanos, podemos ver la mano de Dios. Pero todo eso, mis hermanos, lo que se siembra, no solo que se quede, mis hermanos, en ofrecimientos delante de Dios. ¿Cuánta gente quiere que solo de palabrerío, mis hermanos? Como le digo, yo tuve que hacer cosas para poder, mis hermanos, oír la palabra de Dios. Y yo le decía al Señor, entre más palabras escuche, más rápido, Señor, yo voy a salir de ese estancamiento que yo he tenido, Señor. Yo no quiero llevar a mi familia, Señor, al hoyo de la desesperación. Y hoy yo estoy viendo, mis hermanos, los frutos, porque dice el Señor, por los frutos los vas a conocer. Y yo estoy viendo mis frutos, estoy viéndolo en mis hijos. Mis hijos no están a la fuerza en la casa de Dios, no le están sirviendo a Dios. Mis hermanos, todos ahorita predicando la palabra de Dios. Y que le voy a decir algo, yo no le pido al Señor nada más que ellos estén a sus pies sirviéndole a mi Señor. Y Dios, mis hermanos, en su infinita misericordia, ha hecho que ellos sean unos profesionales, mis hermanos, pero ha sido Dios. Pero cuando, mis hermanos, siembra en el reino de Dios. Pero yo no voy a esperar que las cosas solo se den, porque yo puedo tener profesionales, pero gente, mis hermanos, insensible, insensata, que no ni crea ni confíe en Dios, sino que tenga que hacer cosas, hacen sus trabajos en, mis hermanos, en otros lugares para poder levantarse y avanzar. Tienen tiempos donde el Señor nos va a pedir cuentas, mis hermanos. Entonces, por eso la palabra de Dios aquí es muy clara. Y mire lo que nos sigue aquí diciendo la palabra de Dios. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y Él está en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agrada los necios. Cumple sus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante él, mensajero de Dios, que lo hiciste sin querer, porque ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo. Oiga bien, deje de andar haciendo, mis hermanos, a veces promesas que no va a cumplir. Mira, hay gente que primero, mis hermanos, empieza a anunciar que va a dar el diezmo y que va a dar el diezmo y que va a dar el diezmo. Mis hermanos, usted no tiene que andar anunciando. Si usted quiere, lo va a dar, y si no quiere, no lo dé. Si usted quiere cumplir con Dios, lo va a cumplir, y si no, no. Pero no esté ni poniendo fechas, ni diciendo esto, ni diciendo el otro, porque aquí está hablando la palabra de Dios, está diciendo que uno puede destruir el fruto, dice, de su trabajo. De igual manera, promesas que le hacemos a Dios, que a veces le ofrecemos esto, le ofrecemos el otro, ofrecemos aquí. Mis hermanos, no ofrezca nada si no lo va a cumplir. Cuando usted vaya a hacer algo, hágalo. Por eso aquí nos sigue diciendo la palabra, mire, no lo digo yo, sino que lo dice la palabra. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Oiga bien, no tardes, no retenga lo que es de Dios, porque lea la palabra. Lea en Malaquías, ahí en Malaquías, ahí habla. Y yo sé que muchos charlatanes mentirosos le dicen a la gente, mis hermanos, por quedar bien con la gente, que en donde se trata de ofrendas y diezmos no se tiene que dar, porque eso es del antiguo pacto, que ahorita ya es algo diferente, que en el Nuevo Testamento, que eso no lo dice, que aquí, que allá. Mis hermanos, el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a abolir la ley o a quitar leyes, yo vine a cumplirlas. Él, mis hermanos, ¿de qué predicaba Jesús cuando él llegaba a la sinagoga? Cuando él, mis hermanos, le predicaba, mis hermanos, a los demás, de la Torá. Él hablaba, mis hermanos, de la Torá. La Torá es mis hermanos, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. O sea, dijo el Señor, mis hermanos, que su palabra no pasará.
Amén. Tiene que cumplirse. Lo que pasa es que los que no lo quieren hacer no lo van a hacer. Y yo sé que mucha gente argumenta, habla, pero no importa. Yo no me voy a callar porque, mis hermanos, tenemos que hablar de esto. Y yo no hablo mucho de eso. Yo no vengo a hablar de la prosperidad. Yo le vengo a hablar a usted palabra de Dios. Pero todo tiene que ir de la mano. Pero esto es que nazca, que usted lo entienda, que usted lo comprenda. Si usted lo quiere hacer, usted lo va a hacer. El siervo de Dios, mis hermanos, si Dios lo levantó, Dios es el que se va a encargar, mis hermanos, de todas sus necesidades. Por eso dice el Señor, cuando hagas una promesa, cúmplala. Cuando usted ha recibido su sueldo dándole gracias a Dios, usted tiene que, mis hermanos, lo primero que se tiene que hacer es apartar lo que al Señor le pertenece. Oiga bien, es a Dios. Usted no se lo está dando al hombre, se lo está dando a Dios. Usted es el que va a tener el beneficio, la bendición. Y no ande hablando de que fulano no se lo merece. Es que, mi hermano, tampoco usted va a venir y va a sacar su diezmo y usted va a venir un hoyo y lo va a enterrar, ¿verdad? No. Mis hermanos, usted tiene que cumplir, dice, mis hermanos, que es algo que el Señor especificó, el Señor dejó. Y por eso, mis hermanos, muchos no cumplimos con la ley divina. Y sabía usted que el diezmo lo que a usted le va a traer es sabiduría, entendimiento para usted poder usar su dinero adecuadamente como debe de ser. Por eso dice el Señor que Él destruye al devorador, porque cuánta gente, mis hermanos, a veces gasta su dinero, mis hermanos, en lo que no tiene que gastarlo, porque no tiene sabiduría ni entendimiento. No hay un pensamiento bueno, nunca piensa en progreso, nunca piensa en, mis hermanos, en levantarse. No, que todo lo que a veces tienen, mis hermanos, se lo gastan en el momento, porque ¿sabe qué es lo que les pone el diablo? Ya voy a recibir otro sueldo y me lo gasto. Y aquí, y mis hermanos, solo para estarle dando gusto a la gente, que mire la gente de que todo lo que tiene, que todo lo que posee. Y mis hermanos, ¿pero por qué es esa insensatez? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, no honramos a Dios. Entonces, dice aquí la palabra, vale más no hacer votos que hacerlos y que no hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer, porque ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo. Más bien, entre tantos absurdos pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mostrar? Temor a Dios. Leemos la última cita porque ya vamos a terminar. Vamos a leer en Números 23, 19. Solo el 19. Números 23, 19. Dice la palabra de Dios. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Dice en Reina Valera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Entonces, cuando Dios, mis hermanos, dice que Él no miente ni se arrepiente y no es hijo de hombre para mentir. Entonces, así como a usted y a mí nos ha prometido todo lo que nosotros, cuando leemos la palabra y vemos sus promesas, o promesas que también ha venido a través de una prédica, Dios va a cumplir. Por eso le decía que el Señor ahorita está acelerando tiempos para cumplir, pero Él está viendo su corazón. Pero también, mis hermanos, se cumple lo que Él ahí dice. Si me hiciste promesas y no las cumpliste, ¿qué viene? Castigo. O sea que el Señor lo va a cumplir. Y por eso a veces, ¿por qué me saldría mal esto? ¿Por qué nunca he logrado esto? Porque hay gente que vive de sueños, pero sueños imaginativos, no sueños que le dio Dios, porque los sueños que da Dios, Dios muestra. Mis hermanos, el Señor cumple lo que Él le muestra a sus hijos. Así como le mostró a José, en sueños, lo que iba a pasar en su vida.
Sucedió porque Dios no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Él cumple sus promesas. A mí un día el Señor me dijo algo, yo lo creí, pero yo lo primero que hice ¿qué tengo que hacer? Porque no solo me senté a esperar, como le digo, tuve que pasar situaciones. ¿Y por qué pasé esa situación? Porque Dios me quería hacer fuerte. No para que digan, ay, pobrecita, y habrá gente, qué bueno que le pasó eso. Ay, yo no he pasado por eso, el otro, jamás. Ay, pobrecita. No, pobrecito el diablo. Uno no es pobrecito, yo me hice fuerte. A mí, ahora, mis hermanos, a cualquiera que yo hablo con él, no, para todo hay solución. Dios pudo haber hecho esto, transformó, miren, esta mente, que podría decir yo que era una mente insensata, una mujer miedosa, una mujer que creía que nada podía hacer, una mujer que decía, ay, ¿qué va a pasar con mi vida? No, mis hermanos, ahora yo miro algo y hay que orar, pero de la manera como se tiene que orar. Que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento y pidámosle al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos dirija. Así les digo yo a veces a las de intercesión o a mis hijas, les digo yo cuando intercedemos, les digo yo, alabemos a Dios. En la alabanza, adoremos a nuestro Señor. Ahí va a venir la revelación. Ahí el Señor nos va a mostrar cómo andamos, cómo estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Si hay que cerrar puertas, las cerramos. Si hay que pedir perdón, vamos a pedir perdón. Estamos siendo dirigidos a través de Dios, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y mis hermanos, eso es lo que el Señor hoy nos demanda. No nos apresuremos a hablar lo que no tenemos que hablar. Y oiga bien, dice aquí, y con esto termino. Lamentaciones 3:22, solo esa voy a leer ya. Lamentaciones está después de Jeremías. Dice en Lamentaciones 3:22. Dice la palabra de Dios. Lo leo primero en versión internacional. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Dice en Reina Valera. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Por qué me oye a mí usted decir siempre, cada mañana, o cuando yo vengo a predicar, que nuevas son cada día sus misericordias? Porque yo sí puedo decir que es por misericordia lo que he recibido, y también le puedo decir que por misericordia lo que usted ha recibido. Y por misericordia, Dios todavía nos está hablando. Pero dice aquí la palabra de Dios, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Dios sigue teniendo compasión de nosotros, pero que las cosas que tienen que suceder, lo que está en Mateo 24, si usted no lo ha leído, las cosas que tenemos que ver, todo lo que los profetas, los mayores, los menores, lo han hablado, tiene que haber cumplimiento de la palabra. No nos vamos a quitar nada, mis hermanos. Tiene que haber cumplimiento de la palabra. Él no miente, ni tampoco se arrepiente, porque Él lo dijo un día. Y asimismo, su misericordia son nuevas cada mañana. Aprovechemos cada día esa misericordia. Padre, en este momento yo te alabo, yo te bendigo, te exalto. Te doy infinitas gracias porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres precioso y digno de toda alabanza y de toda adoración. Muchas gracias, Señor, por estos momentos que tú, Señor, has concedido tanto a mis hermanos que están ahí en sus hogares o los que están, Señor, quizá en este momento, Señor, en la empresa donde ellos laboran, Padre, o en el lugar donde quiera que ellos estén, Padre. Tú nos diste hoy un día más, Señor, de misericordia. Tu misericordia se ha derramado. Tu misericordia, Señor, ha venido a nosotros. Hoy tú nos estás diciendo que nos pongamos a cuentas por todas aquellas promesas que un día, Señor, a ti te hicimos. O quizás, Señor, y nunca las hemos cumplido. Señor, perdónanos y yo te pido que cierres nuestra boca, Señor. Que cuando no tengamos, Señor, que decir algo, mejor no lo digamos, Señor. Que cuando tengamos que mentirle, Señor, aquí tu palabra decía
que nosotros, Señor, no tenemos que mentirte, Señor. Y cuando te mentimos a ti, también le mentimos a un siervo, Señor. Señor, aún sabemos que tus siervos, Padre Celestial, eres tú el que le provees, eres tú el que le das todo, Señor. No necesitamos, Señor, de que nadie, Señor, diga que por fulano, por mengano, el Señor tenemos, Señor, sino que es porque tú, Señor, eres el que lo haces, mi amado Rey bendito, porque tú eres así, Señor. Tú, Señor, nos demandas nada más que busquemos primeramente tu reino y tu justicia, y lo demás nos viene por añadidura. Padre, y yo te agradezco por toda la gente que hoy te creyó, por toda la gente que hoy, Señor, va a poner por obra tu palabra. Padre, te agradezco por ello, y por los que, Señor, no quedaron convencidos con la palabra. Padre, yo te pido que tú les hables en sueños, que les hables en visiones, Señor, que toques, que redarguyas, que tu Santo Espíritu se derrame, que tu Santo Espíritu haga una obra especial y sobrenatural como la que hiciste con cada uno de nosotros, con los que ahora creemos y confiamos en tu santa y bendita palabra. Alabado y glorificado seas por siempre y para siempre, Señor. Bendiciones, mis hermanos, les bendigo a cada uno por nombre, bendigo sus hogares, bendigo su vida, bendigo todo lo que Dios le ha dado a usted en mayordomía, y asimismo recuérdese que esta noche a las 8 de la noche también hay palabra de Dios, palabra de poder, y el día viernes también, mis hermanos, y también el día domingo a las 11 de la mañana nuestro servicio dominical, para que usted se siga edificando y llenando con la palabra de nuestro Señor. Bendiciones.